que lo presenta de una manera tan divertida de desarrollo en una animación, porque de hecho la película era animada. Entonces, fíjense la gran diferencia de atención que tenemos. Salimos de lo profesional. Es un material para adultos animada, para que Apenas iba a decirles, ya nos va a sacar ahorita y ya, nos sacó. Entonces, una disculpa por la interrupción. Pero si gusta puede seguir continuando. Okay. Bueno, les decía que acá ahora yo en el centro de trabajo donde yo estoy, pues a los niños lo único que les gusta es la pasta, porque pues las mamás por comodidad, por la economía, por lo que ustedes quieran, se les hace fácil nada más hacerles como sopita. Ah, la sopita. Entonces ellos están muy acostumbrados a la sopa diaria, entonces acá les damos verduras y no les gusta, o huevito con jitomate y cebolla y le tenemos que estar quitando el jitomate y la cebolla, o sea, tratamos de modificar ciertas comidas para que de verdad los niños coman. Y respecto a lo de, también tenemos, de hecho, tenemos doctor, pero bueno, es doctora, es mujer, pero de los dos centros que les estoy contando, en el último donde estuve, que es en el 3, la verdad, también ahí la doctora no hacía como, digamos, como al 100 su trabajo. De hecho, la criticábamos mucho porque era si pasaba algo con los niños y decíamos, pomada. Se cae el niño, pomada. Se siente mal, pomada, porque pues no, de verdad parecía como si no tuviera esa información o esa experiencia de ser doctora porque no los revisaba como tal. Y aquí ahorita donde yo estoy, que es acá en la penal, está una doctora que de hecho sí se toma su trabajo muy, muy en serio y ella sí está como al pendiente de los niños y los revisa y les da medicamento y, o sea, está hasta en la alimentación que pues de alguna manera le corresponde como salud, pues, pero sí se toma su papel muy, muy en serio. Muchas gracias, Alma. Y ahí tenemos una experiencia muy distinta. Si se fijan, aquí sí hay profesionistas evocados al área de la salud que en mayor o menor medida intervienen en el centro, como la nutrióloga y hasta una doctora. ¿Cuántas escuelas o cuántos centros educativos se pueden dar el lujo de decir que tienen en su plantilla una doctora? Desde ahí al pendiente de los niños. Gracias por esta experiencia. Y Mitzi. Sí, en cuanto a cuando estuve trabajando en una primaria, pues fue muy interesante porque pues a la hora del recreo, por ejemplo, desde ese punto puede uno influenciar en los niños. Yo recuerdo que pues me sentaba a la hora del recreo y llegaban los niños. Los niños se sentaban ahí al lado de mí y empezaban ahí a platicar y pues se les antojaba lo que yo llevaba. ¿Y qué trae? ¿Qué está comiendo? Y me da, ¿y a qué sabe? Y yo vi que estos niños comenzaron a cambiar sus hábitos y a pedirles cosas diferentes a sus mamás para comer. Y a otros también me llamó la atención que me preguntaban, maestra, ¿por qué usted casi no se enferma? Y no la hemos visto enferma en el año y nosotros ya nos enfermamos tantas veces. ¿Y qué hace? Entonces, todas estas cosas también, pues yo estaba dándoles la materia de educación física y realmente para poder dar las clases, me gustaba disfrutar. Si yo no estaba disfrutando la clase, yo creo que yo pensaba, no, ellos tampoco la están disfrutando, vamos a cambiarle. Y pues me divertía con ellos. Entonces, sí se notó un cambio. Entonces, es de esto, ¿no? O sea, podemos hablar muchas cosas, pero nuestro ejemplo es el que realmente va a hablar más. Y creo que la reeducación, el reeducarnos en esto, en el cuidado de la salud, tiene que comenzar desde la familia, desde los padres. También me tocó estar en los comedores asistenciales y ahí teníamos principalmente adultos mayores
personas embarazadas y niños ya que se había visualizado que tenían desnutrición. Y pues también esto, o sea, les dábamos una comida, como por ejemplo para los adultos, que tenía las características para ayudarles en las enfermedades que más predominan en esta edad. Que poca sal por la hipertensión, que sin azúcar, pero ellos comían muy bien ahí. Pero cuando salían, era cuando comían de todo, ¿no? Y ya se tomaron las 3 cocas y el kilo de tortillas y el arroz y entonces, pues ahí falta, creo, reeducarnos, quitarnos estos estereotipos, como decía usted, de que pues sale caro, de que no se puede, que sabe feo la comida saludable. Entonces, todas estas cosas creo que se aprenden desde el hogar y pues una vez más, el ambiente obesogénico, lo que más se nos anuncia y se nos dice, ¿no? Muchas gracias. Y desde el ejemplo, como bien decía, pues, no fumen y el maestro fuma, o lo cachan allá a la sala fumando, pues cómo, ¿no? La incongruencia. Vamos a ver, entonces ya comentaron muchos aspectos importantes. ¿Qué relación hay entre la salud y educación? Bueno, para empezar, pues que es un derecho, ¿no? El derecho a la educación y el derecho a la salud de todos los niños es indiscutible. O sea, los niños tienen derecho a recibir salud. Y por ahí se ven muchas notas. Ya saben que cuando ponen a un bebé, a un niño de 2 años muy gordito en las redes sociales que se viraliza por cualquier cosa, lo primero que salta en los comentarios es, ¿y los papás dónde están? ¿Cómo es posible que los papás permitieran que el niño a esa edad tenga ese peso y tenga esos problemas, ¿no? Que tenga diabetes a los 6 años, ¿qué está pasando? Entonces, para empezar, pues es un derecho, ¿no? El derecho a la salud, lo mismo que también es el derecho a la educación. Entonces, las instituciones de educación y de salud, pues son las responsables de hacer efectivos estos derechos. Sin embargo, la escuela por sí sola no puede lograrlo, como ustedes ya comentaron muy bien. Esto no le compete solamente a la escuela, sino que es la participación y el compromiso de toda la sociedad. Yari, precisamente la que comentaba que es importante involucrar a todos, a los papás y además. Y pasamos con usted, Yari. Sí, profe, de hecho yo trabajé en el IMSS y ahí sí cuentan con nutrióloga y sí tiene un control estricto de la alimentación de los niños, de si son alérgicos a algo, qué se les puede dar, qué no, el alimento que se les debe de dar de acuerdo a la edad del niño. Entonces, cada mes se les pesa y se les mide a todos y no son grupos reducidos porque son grupos de 20, 25 niños, entonces tienen que tener muy en orden todo eso porque llega supervisión y con cualquier fallita o algo que no sea adecuado, les clausuran hasta la guardería. Entonces, ahí sí ponen mucho hincapié en eso y de hecho si hay niños con sobrepeso, se les maneja también a ellos diferente, les miden las porciones, no los excluyen porque obviamente pues son niños, se les antoja lo que los demás comen. Si les toca cereal ese día, pues a lo mejor les dan cereal sin azúcar y a los otros con azúcar y los engañas, pero definitivamente no los hacen menos, simplemente miden sus porciones, pero sí todo el tiempo están en hincapié con eso. Entonces, pues sí, la nutrióloga sí los visita constantemente porque pues sí es un punto que es muy importante pues para... Sí, es cierto, es que guarderías están muy controladas y muy vigiladas desde un montón de aspectos, ¿no? Muy monitoreadas. Lo que pasa es que a veces como que se va perdiendo. En guardería sí, y luego en preescolar ya vemos menos ese cuidado. Luego en primaria todavía menos, en secundaria ni digamos, y ya en prepa, que haya, o sea, como que en cada nivel educativo pareciera que se va perdiendo, ¿no? Sí cuidamos mucho de los chiquitos, pero algo va pasando en otros niveles educativos. Qué interesante todo lo que se hace ahí en preescolar, en guardería, perdón. Muy bien, aunque no existe un único mecanismo por el cual la educación influye en la salud, se sabe que el sistema educativo pues sí juega un papel clave en el proceso de alfabetización en salud. O sea, dar conocimientos básicos. Incluso van, por ejemplo, en las primeras, ya ven que hacen campañas de cómo cepillarse los dientes,
y van por ahí, gente que esté estudiando odontología, por ejemplo, y van a hacer su campaña de alfabetización en salud. Ahora vamos a explicarles de la pirámide nutricional y van a hablarles también el tema. Bueno, ese es un factor entonces protector y corrector que ayuda a mitigar estas desigualdades sociales que existen en la infancia y en la adolescencia. Y van varios, ¿no? A hacer campañas. También psicólogos podrían ir. La escuela va más allá de la adquisición de conocimientos. Es también un lugar para proteger a las infancias, para compensar las desigualdades sociales y carencias familiares, de conciliación familiar y laboral y de relación, de intercambio. Es un espacio de enriquecimiento cultural y de juego con los pares. Y a partir de ahí podemos agarrarnos para hacer ciertas actividades, ¿no? Ciertas estrategias. Ahora, ¿qué problemas de salud hay en las escuelas? Bueno, aquí sí nos tenemos que ampliar un montón. O sea, porque no nos podemos limitar solamente a salud, digamos, física o alimenticia, porque, por ejemplo, también podemos hablar del problema de drogadicción, que obviamente en niveles pequeños, pues a lo mejor no se da, pero secundaria, prepa, el problema de las drogas, ya ven que comentábamos hace unas clases la famosa revisión de mochilas, que se quería dar y luego ya no se quería dar y los papás se pusieron en contra. Bueno, también un problema de la salud, pues eran las drogas, el desequilibrio nutricional y hasta riesgos con la sexualidad. Esme, pasamos con usted. Sí se da, maestro. De hecho, en primaria sí también, o sea, sí depende mucho de las comunidades, pero en muchas comunidades hay niños de quinto o sexto que ya empiezan a agarrar o a fumar y meten los cigarros y igualmente me tocó ver, sobre todo cuando mis hijas estuvieron en secundaria, que se metían la droga entre el pelo para poderla meter. Entonces, yo creo que ahorita es un problema de salud ya fuerte porque ya los niños empiezan con el cigarro y a veces ellos creen esconderse, pero nunca lo hacen, o sea, voltea uno y los mira, pero a veces pues no puede uno decir nada porque, bueno, como externo, pues tal vez como interno en una escuela sí pudieras informar, pero muchas veces los papás están tan enfocados en sus trabajos y en sus problemas que a veces los niños no son la prioridad y es cuando entra la drogadicción, cuando una familia no está o es disfuncional y no se esperan a estar en secundaria, sino desde quinto o sexto los niños ya empiezan con esas conductas. Fíjense, yo no me imagino un niño de 11 años queriéndose drogar, fumar o haciéndolo, pero sí, se tiene que dar pues esos casos, y ahí influye un montón de cosas, ¿no? El ambiente en el que están, los mismos papás, los vecinos, qué sé yo, la influencia de los medios, o sea, cuánta gente ven las series de narcos, ¿no? Y queriendo imitar conductas, que es algo que también hemos comentado en clases. Se quieren imitar conductas y entonces hacen, o lo que hace el hermano mayor, por ejemplo. Son situaciones que a mí me preocupan y me causan mucho conflicto, pero pues sí se da, qué feo. Guadalupe, pasamos con usted. Sí, bueno, yo en la secundaria donde estoy es un contexto muy difícil. Hay una niña de 12 años que estuvo anexada por drogadicción y pues sí, se drogan demasiado, pero pues hay veces que los administrativos, bueno, la directora no se puede meter más allá, también porque se metería en otro tipo de problemas. Y, y es como usted dice, o sea, también las narcoseries, todo ese tipo es como, no hay salud mental. En realidad los niños pues nada más se la pasan ahí hablando pues sí, de narcos, de que ellos quieren ser sicarios, de que ellos están metidos en eso y se les hace como gracioso. Entonces, pues es a lo que voy también, no hay como, bueno, en la escuela donde yo estoy no hay como un tipo de autoridad que pueda hacer algo más allá, porque si no ellos se meterían también en problemas. Ya, pues incluso venden droga ahí mismo y todo ese tipo de cosas, pero no hace nada la directora, porque pues le iría mal a ella. Así es. Hasta derecho de piso tienen entonces para vender allí en muchas escuelas. Pues es lo que sucede, por ejemplo, en licenciatura, ¿no? Filosofía. Los que estudiamos en el curso,
sabemos que ahí venden droga porque ahí está, ¿no? El espacio. Y sí, evidentemente, no pueden hacer nada ni el rector ni nada por el estilo porque ya, o sea, se meten en problemas. Efectivamente, lo que dice Guadalupe es cierto. Y pasamos con, bueno, así como que un cambio muy drástico. Les dije que iba a juntar dos temas que no tienen mucho que ver. Ya terminamos con prevención de la salud. ¿Cómo se puede prevenir? Pues ahí se los dejo de tarea. Ustedes saben que hay cosas que podemos y no podemos hacer. No somos todólogos, evidentemente, ya comentaban. Y vamos a pasar con el otro tema que es el funcionamiento familiar. ¿Qué es el funcionamiento familiar? Pues es aquello que logra promover el desarrollo integral de los miembros de una familia. O sea, el funcionamiento familiar es algo que va a hacer que cualquier miembro de una familia se desarrolle bien. Eso es a grandes rasgos el funcionamiento familiar. Nada más que, pues ya van a ser casi las 2, entonces no sé si algunos de ustedes vayan a tener que salirse un poco antes o algo así por alguna situación. No quisiera que se me perdieran de esta información importante. Vamos a pasar, antes de ver este tema, a ver como los avisos parroquiales de la semana, para que nadie se los pierda. ¿Qué sería pues el proyecto? Creo que es lo que tenemos que ver. Sí, proyecto del segundo parcial. Ya se los habilité. Ya está en su Classroom qué es lo que tienen que entregarme en este segundo parcial para que le puedan avanzar a su propio ritmo. El proyecto de este curso, saben que estaba dividido entre los 3 parciales. Es aplicarle varios instrumentos de evaluación a un adolescente. Bueno, para este segundo parcial, aquí ya les puse qué es lo que me tienen que integrar. Porfa, no se les olviden los 3 apartados. El primero es la portada con datos de identificación de la escuela, su maestría, qué cuatrimestre está, su asignatura, su nombre, nombre del trabajo y fecha de entrega. En la hojita 2 me anotan los resultados e interpretación de la entrevista y del cuestionario de funcionamiento familiar. Ya les adjunté mi plantilla. Ahorita vemos la plantilla que ahí está tal cual como paso por paso que me tienen que hacer. Y en la hojita 3 los documentos adjuntos, es decir, la evidencia del cuestionario y la evidencia de la entrevista. Algunos en el trabajo del primer parcial se les olvidó integrarme las pruebas al final o no me pusieron portada, pero como ya me entregaron el trabajo el último día, dije, bueno, pues les pongo los puntos completos. Yo sé que por las prisas, por última hora, se nos puede pasar algo y no hay problema, pues no tendrá que afectarlos en su calificación, pero traten de cumplir los 3 rubros, porfa. Portada de presentación, los resultados, interpretación, y luego ya me vuelven a adjuntar la entrevista, me vuelven a adjuntar la prueba ya contestada del cuestionario. Y bueno, aquí está la fecha límite, tiene hasta el 17 de julio, que es domingo a las 11:59 de la noche. Ahora sí vamos a ver la plantilla. ¿Qué es lo que me tienen que entregar en este segundo parcial? Aprovechando que ahorita tenemos buen rating. Bueno, plantilla para el trabajo del segundo parcial. Si abren el archivito que les puse, les va a salir esto. Nombre del sujeto evaluado, recuerden que es un nombre que ustedes inventaron. Edad, escolaridad, esa sí no es inventada, es la edad tal cual que tenga el adolescente, en la escolaridad, y el entrevistador, pues es un nombre, tal cual, porque ustedes están entrevistando. Ahora, primero me van a poner así, resumen del caso, y el resumen del caso, hagan de cuenta que es la entrevista transcrita. Eso es el resumen del caso. No me tienen que poner la entrevista, pregunta y respuesta. Fíjense que es de corridito. Se hace todo un texto. Les puse una aclaración. Aquí es donde van a transcribir la entrevista que le aplicaron, cubriendo todas las áreas. Traten de usar conectores para enlazar las diversas respuestas y priorizar aquello que consideren más importante. Les puse la guía. Por ejemplo, Pikachu es un joven de 15 años de edad que actualmente cursa el tercero de secundaria, tiene cabello corto y chino, es de tez blanca, ceja poblada, ojos negros y pestañas grandes. Me van a decir, profe, no hay ninguna pregunta que nos diga cómo son. Ven una de cómo se perciben, pero es en cuanto a personalidad. Sí, pero se supone que ustedes lo vieron, porque le aplicaron las pruebas. Eso lo pueden sacar con ustedes. ¿Qué tan buenos son para describirlo? Es más o menos la idea. Y después ya son tal cual las preguntas de la entrevista, pero las estoy poniendo en texto. En cuanto a su familia, menciona que él vive con sus padres y una hermana de 11 años. ¿Se acuerdan que hay una pregunta que dice, ¿con quiénes vives en tu casa? ¿Con quiénes te la llevas mejor? Toda el área familiar yo la puse en este primer parrafito. En cuanto a su familia, menciona que vive con sus padres y una hermana de 11 años. Él apoya en casa siempre que puede, además de que le corresponden algunas tareas como recoger basura o lavar la cochera. ¿Se acuerdan que venían preguntas de qué haces en casa? ¿Qué actividades te tocan? Pues las estoy poniendo ahí en texto.
Comenta que le gusta convivir con todos en casa, pero principalmente con su hermana. También les había puesto una pregunta, ¿con quién se la llevan mejor? Bueno, ahí yo lo estoy describiendo. Con quien suele ver doramas, y especifiqué entre paréntesis que es un dorama, es una serie coreana. Bueno, puntos suspensivos para no ponerles las 7 áreas de la entrevista, si no me voy a alargar mucho. Por otra parte, en cuanto a la escuela, confiesa que no le gusta asistir, ya que se aburre en clases como historia o español. Esto debido a que los profesores acostumbran dejarle puros resúmenes o lecturas muy extensas y Pikachu señala que a él no le gusta leer. Aunado a ello, tampoco se considera constante en el cumplimiento de sus tareas, ya que en ocasiones las olvida o simplemente decide no hacerlas, debido a que es muy lento al realizarlas en el hogar. Entonces, vean cómo es transcribir la entrevista, no pregunta y respuesta, sino en redacción. Me van a armar un texto. No es necesario que me anoten todas las preguntas. Por eso les estoy especificando que hay que priorizar, anotar lo que crean más importante. ¿Por qué? Porque puede haber muchas respuestas que el alumno puso no. Entonces, si puso no, pues a lo mejor, ¿para qué escribo, por ejemplo, él no apoya en casa? Una oración negativa nos aportaría muy poco. Yo puedo suprimir. No es necesario transcribir todas las preguntas. Si ven que algo no es importante o no es información que va a ser relevante, pues esa la omiten, para que no me transcriban todo, no se les haga tan pesado. Entonces, eso sería el primer parte, resumen del caso, donde va la transcripción de la entrevista en texto. Después, instrumento aplicado en este segundo parcial, pues fue nada más uno, cuestionario de funcionamiento familiar. Así lo copian tal cual. Análisis de resultados. Aquí lo que nosotros vamos a tener como resultados con este cuestionario, pues es el área familiar, porque es como él percibe a su familia. Y les puse la plantilla de cómo ponerla. La primera parte, el primer parrafito, lo sacan tal cual de la prueba. De acuerdo con el resultado del cuestionario de funcionamiento familiar, Pikachu obtuvo una puntuación de 44, lo que significa que percibe a su familia como moderadamente funcional. La prueba nos dice la puntuación, ¿qué significa? Entonces eso lo sacan tal cual de la prueba. Y después yo les pongo una sugerencia. Si quieren seguir mi sugerencia, está bien. Si quieren ordenarlo distinto, ustedes tienen esa libertad. ¿Yo qué les sugiero? Poner juntas las áreas fuertes. Recuerden que en esa prueba lo que podíamos sacar era una puntuación que va entre 2 a 10 y les decía que 6 es el medio, 6 no se va a puntuar. Arriba de 6 ya es un área fuerte, menos de 6 es un área débil. Por estructura podrán acomodar así su interpretación. Primero las áreas fuertes, es decir, las áreas que sacaron muy positivas arriba de 6 y solamente van a copiar y pegar lo que viene ahí en la interpretación de este cuestionario. Considera que en su familia hay buena cohesión, era uno de los puntos a evaluar. Lo que implica, ¿y qué implica que tenga buena cohesión? Porque fue un área fuerte, es decir, sacó más de 6 puntos. Pues implica que tiene una buena unión familiar. Todo esto es copiar y pegar de la prueba. Implica una buena unión familiar y emocional al enfrentar diversas situaciones y en la toma de decisiones de la tarea. Y si ustedes quieren abonarle un poco más, pues pueden contrastar lo que salió en la prueba con lo que el niño les dijo en la entrevista. Si me hacen esto, está muy bien. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí yo les puse, de hecho, lo anterior se refleja en la entrevista, ya que comentó que cada uno tiene actividades específicas a realizar, como en su caso el recoger basura y lavar la cochera. Es decir, que la entrevista se ve corroborada con el cuestionario de evaluación de funcionamiento familiar. Aunado a ello, también señala que en su familia existe armonía. Armonía era otra área fuerte de las que nos medía este cuestionario y que él sacó, por lógica, con más de 6 puntos. Es decir, ¿qué significa que tenga armonía? Era lo que estaba abajito de la prueba. ¿Se acuerdan que viene la definición de cada una de las áreas? Ah, pues ahí, copiar y pegar. Significa que tiene una buena, y nada más copié, correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. Listo, ya terminé, por ejemplo, todas las áreas fuertes, pues entonces me voy a las áreas débiles, es decir, las que salieron con menos de 6 puntos. Entonces lo pongo. Por otra parte, percibe como área débil la afectividad.
Lo cual quiere decir, ¿qué quiere decir? Pues lo que está ahí en la prueba. Cuenta con poca capacidad y lo demás dice copy-paste. Copy-paste del test. Vivenciar y demostrar sentimientos y emociones positivas unos a otros. Y aquí jugué un poco, porque es algo que él percibe que no lo tienen. Y aquí pongo, incluso pese a que en la entrevista comentaba que se la llevan bien todos en casa. Aquí estoy contrastando, ¿no? En la entrevista me dijo que se la llevan bien todos, pero resulta que no, que él considera como un área débil la afectividad. Pueden jugar a hacer eso, a contrastar lo que salió en la entrevista con el cuestionario o solamente limitarse a ponerlo del cuestionario como un área aparte y no hay ningún problema. ¿Qué les aconsejo yo? Que ustedes vean el cuestionario de evaluación familiar junto con esta plantilla para que se fijen de dónde estoy copiando ciertos apartados y cuáles ya tienen que ser propios, que ustedes van a agregar, porque a lo mejor ahorita no me doy mucho a entender, pero más o menos es copiar lo que está en la prueba, dividirlo, áreas fuertes en un lado y después dejan las áreas débiles. Acuérdense que las áreas que salieron con 6 no son significativas, esas no las van a notar, ni siquiera se mencionan, no es importante. ¿Qué tan larga tiene que ser la interpretación de esta área? Pues de acuerdo al niño que hayan evaluado, porque ¿qué tal si el niño que evaluaron sacó con todas, con 6 puntos, excepto un área que salió fuerte? Pues entonces va a ser solamente la mención de esa única área fuerte que sacó y se acabó la interpretación, ya no da para más esta prueba. Lili, la escuchamos. Gracias, maestro. Oiga, nada más una duda. ¿Será que nosotros siempre nos hemos casado con esa idea o así nos han formado? Estas pruebas que estamos trabajando, la autodirigida, la OTIS, creo que es la OTIS y esta de familiar. Nosotros yo como maestra de educación especial, a lo mejor otra compañera como maestra de física o los que han mencionado, no sé, ¿estamos como autorizados para aplicar este tipo de pruebas estandarizadas como la OTIS y la otra? Porque yo siempre supe que las podían aplicar nada más los psicólogos, entonces sí me ha entrado como esta duda de si podemos nosotros aplicar e interpretar y compartir el resultado. Gracias por su pregunta, Lili. Bueno, aquí hay varias cuestiones en juego. Número uno, ¿Se acuérdense escucha, que profe? estamos... Ya. Sí, aquí hay varias cuestiones en juego. Una, acuérdense que estamos aplicando las pruebas con fines académicos. Entonces, los resultados no se comparten más que conmigo y a mí me cambian el nombre del niño y demás para reservar su identidad, porque solamente estamos... ¿Al alumno no se le va a compartir? No, al alumno no. Solamente es con fines académicos y ya. Ahora bien, lo que tenemos que tener muy en cuenta y que vamos a ver en la tercera unidad, porque es el último tema, de hecho yo no sé por qué es el último tema del curso, pero bueno, el último tema del curso es la ética profesional y la protección de datos personales. Ahí vamos a ver en cuestiones éticas quiénes son los profesionistas, digamos, capacitados para aplicar este tipo de pruebas. Sin embargo, estoy de acuerdo con usted. Ustedes, digamos que no están capacitados para aplicar estas pruebas, pero ¿por qué se aplican? Número uno, con fines académicos para conocer las pruebas, porque no es lo mismo, les comentaba en las primeras clases, que yo les diga, miren, qué prueba tan bonita, la pueden aplicar y se acabó. A que ustedes tengan la experiencia, por lo menos, de aplicar la prueba con alguien y ver cómo funciona. ¿Y por qué me gusta también aplicar las pruebas con fines académicos? Porque, por ejemplo, puede ser el caso de que ustedes como maestros alguna vez le digan a sus papás, ¿sabe qué? Yo aconsejo que lo vea un especialista, llévelo con un psicólogo. Pues ese psicólogo va a tratar al niño, le va a aplicar varias pruebas y le va a mandar a ustedes como maestros un reporte conclusivo, que es lo que vamos a hacer en el tercer parcial nosotros. Y ustedes me van a decir, ¿cómo se interpreta? Yo como maestro, ¿qué capacidad tengo, qué conocimientos tengo para poder interpretar reportes? Pues aquí nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer un reporte conclusivo para después, cuando yo tenga la necesidad de mandar a mis alumnos con especialistas, me van a mandar reportes y yo ya voy a saber por lo menos cómo leerlos, yo ya voy a saber interpretarlos, voy a saber qué significan.
¿Qué me está diciendo? Y sobre todo con algo que nos vamos a quedar en el tercer parcial, que es que estas pruebas no son definitivas, ¿sí? No es la única prueba para evaluar inteligencia, no es la única prueba para ver orientación vocacional, hay más. Entonces, no es un trabajo como nos vamos a casar con lo que nos dé aquí, pero sí es importante conocer la estructura y el funcionamiento de un reporte conclusivo, porque ustedes como maestros van a recibir muchos reportes conclusivos cuando manden a sus alumnos con psicólogos o con psicólogas o para que los vea un especialista. Les van a entregar como informes médicos. Hagan de cuenta que les voy a enseñar a interpretar informes médicos. Ese es el funcionamiento de esta actividad, de esta materia. Ver cómo funcionan distintos instrumentos de evaluación y saber, por lo menos de manera general, cómo se interpreta. ¿Sí? Ese reporte que les va a mandar la psicóloga, ¿qué les va a decir a ustedes? Ya van a saber cómo funciona. Sí, ese es más o menos el objetivo. De la forma de trabajar aquí. Y como les decía, yo les aconsejo que vean este test, esta plantilla, junto con el cuestionario para que vean qué cosas poner y qué cosas no poner. Se les va a facilitar mucho. Pero no si tengan o tomas alguna pregunta general sobre esta plantilla, así a grandes rasgos de cómo llenarla. No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, la pueden revisar con calma. Tienen hasta el 17, creo que les puse 17 de julio como fecha límite para entregarla. Y listo. Terminamos entonces con esta planta. Pasamos con evaluar el funcionamiento familiar. Bueno, esta es una pregunta que les hago. ¿Cómo se puede evaluar el funcionamiento familiar aparte de esta prueba que aplicamos? Por ejemplo, aparte de este cuestionario de funcionamiento familiar, ¿de qué otra manera se les ocurre que ustedes como maestros pueden evaluar o valorar el funcionamiento de la familia de un alumno? ¿Cómo se dan cuenta de la dinámica familiar? Yo, profe. Ajá, Gina. Por ejemplo, cuando estuve en un colegio particular, se hacía cada bimestre un proyecto que se venía trabajando con los alumnos desde pues inicio de bimestre, y era que los papás les ayudaran a armar maquetas o a traducir algunas cosas o a investigar en internet. Entonces te dabas cuenta cuando los niños iban a la par en su proyecto, entregando semana con semana lo que se les iba dejando de tarea, porque veías que papá estaba presente, mamá estaba presente, y había niños que pues llegaba al final del proyecto y pues ahí medio cumplían, medio que hacían, medio que no. Entonces ahí simplemente te das cuenta de cuál es una familia funcional y cuál es una familia que tiene esos huecos muy grandes en ese aspecto. Ajá, gracias. En proyectos, entonces, proyectos que se dejan en familia, vemos qué papás son más colaborativos y cuáles no, es cierto. Esme. Maestro, también una forma de evaluar es cuando haces las juntas, qué tanto los padres asisten o sea, del avance de sus hijos. O sea, ahí es en proyecto, pero igualmente yo creo que en una escuela pública es más que nada la asistencia de los padres cuando se entrega una calificación o cuando se les manda a hablar por algún asunto relacionado con los hijos, para ver qué tanto están al pendiente de ellos, porque muchas de las veces la mayoría de papás es no puedo asistir porque trabajo, porque no tengo tiempo y porque no me dan permiso, y entonces si no lo hacen, no lo hacen tampoco cuando les deja uno tarea que ellos tienen que revisar, que los niños contestan como pueden y que llevan o sobrellevan el estudio. A final de cuentas, el estudio no solamente depende de papá y maestro, sino está involucrada toda la familia. Sí, gracias. Las juntas familiares, es verdad, son muy buenos espacios para saber quiénes van y quiénes no. Luego a veces como que nos pesa mucho porque decimos, los papás que me hubiera gustado tener en la junta son los que no van, es cierto. Ajá. Muy bien. Aquí, ¿qué les puse? Entrevistas. La entrevista es una manera de evaluar el funcionamiento familiar, ¿no? Podemos darnos cuenta en la entrevista de los papás, hasta el papá que le pregunta a la mamá, oye, ¿cómo se llama nuestro hijo? ¿Cuál es el nombre completo?
o cuándo nació, y uno se queda así como, ni siquiera sabe el cumpleaños del hijo, ya nos da mucha información. No es lo mismo si están haciendo la entrevista directamente con el niño, a si se la dejaron para recogerla después. ¿Cómo te la llevas bien con tus papás? Y el niño hace una cara de sorpresa, pues ya nos está diciendo mucho esa carita que hizo. A través de test proyectivos, ¿no? Como el test de la familia, donde vemos, bueno, hay varias cosas que se toman aquí en cuenta. Este test no es importante para la clase, no lo vamos a ver, pero por ejemplo, pues, ¿a quién dibuja el último? Se supone que la persona con quién está más separado del niño, ¿no? ¿Dónde se dibuja él? ¿Con quién se dibuja más cercano? ¿Quién se dibuja más cercano con el padre, ¿no? ¿Dónde quedan los hermanos y demás? El tamañito de unos, o sea, ven que el papá tiene el mismo tamaño que esta persona. Y a lo mejor no está chaparrito, sino es cómo lo concibe el niño. Nos dan mucha información. Y por supuesto, a través de la observación directa. Aquí les puse la imagen del coronavirus por algo que seguramente les pasó a ustedes. En pandemia, cuando empezamos a dar las clases virtuales y que se conectaban nuestros alumnos, ponían la cámara, seguramente el solo hecho de que los alumnos prendieran la cámara ya les permitió entrar directo a su hogar y observar mucho de la dinámica de esas familias, en qué condiciones viven, cómo son sus casas, quién tiene más dificultades para conectarse y demás. O sea, tuvimos acceso a las casas, a demasiada intimidad, pero forzada, porque fue a raíz de la pandemia y de todo lo que se generó, ¿no? Ahorita andamos más en la observación, pasamos con Lili. Profe, ahorita que comentaba lo del test proyectivo que decía que ese no lo íbamos a abordar, fíjese que a mí ese sí se me hace sumamente importante porque creo que nos da muchos elementos para conocer al alumno, no de forma interpretativa, porque obviamente lo aplica el psicólogo, pero a mí sí como docente me da muchos puntos y signos de alerta para ciertos alumnos. Por ejemplo, si tú le das la hoja y si se dibuja el niño en qué tamaño, en qué posición de la hoja, al centro, a la orilla, grande, pequeño, cómo dibuja sus manos, observa si es un niño que es golpeado o llegas a ver hasta señales de signos de abuso. Entonces, a mí la prueba de test proyectivo se me hace muy interesante y creo que como docente nos da muchos signos de alerta que no vas a abordar tú posiblemente, pero sí te permite derivar y canalizar al área oportuna, sobre todo en el área educativa, y ya de ahí, en caso de requerirse, se tendrá que derivar a un área clínica. Pero sí da muchos elementos muy, muy importantes ese test. Eso sería todo, profe. Sí, muchas gracias, Lili. Sí, yo estoy de acuerdo. Da muchos elementos importantes, pero pues no viene desgraciadamente nuestro programa para poderla ver. Adriana, pasamos con usted. Sí, gracias, profesor. Más allá de, yo también reconozco que las pruebas nos dan como mucho, nos aportan muchas cosas que a lo mejor no podemos ver, pero la observación también es muy importante. Afortunadamente yo sí he tenido la oportunidad, o tuve la oportunidad en el pasado, de poder llevar todas esas pruebas proyectivas, siendo maestra ahora en aula. Me doy cuenta de muchas cosas, pero solo observando. A mí me parece que la observación es como un rasgo muy importante para poder tener también alguna prueba básica de que algo está sucediendo con un pequeño en casa. Su diálogo, también existe para los que estén como muy interesados, es la teoría del juego, que te aporta muchas cosas tan solo con el juego. En mi práctica profesional, actualmente a mí me gusta mucho ver jugar a los niños porque puedes determinar un montón de cosas con el juego, que ya es como mucho más específico en todo lo que te aporta esta teoría, pero que la observación es como